propuesta del alcalde presidente al Pleno para la toma de acuerdos necesarios para la liquidación definitiva y extinción de la Fundación Leganés para el Deporte, constituida a iniciativa del Ayuntamiento de Leganés. Bueno, pues como consta en la propuesta, la Fundación se constituyó en el año 2007 con la intención, pues de realizar una serie de actividades para mejorar la práctica deportiva en nuestra localidad. La Fundación operó durante 4 años en nuestro municipio y por motivos técnicos y políticos, desde hace 7 años prácticamente la Fundación está, ya no tiene actividad. Incluso en diferentes momentos se tomaron algunos acuerdos o se iniciaron los acuerdos con el objetivo de extinguir la Fundación. De hecho, no dispone de bienes materiales, no dispone de personas contratadas, no hay ni siquiera una cuenta corriente abierta a nombre de la Fundación en estos momentos, no hay ningún activo que tenga la Fundación y la situación del ayuntamiento, del sector público, en los últimos años ha impulsado que aquellas entidades que no tienen actividad o que no tienen no hay ningún desarrollo de actividades, pasen a extinguirse. Esta es una de estas entidades del sector público, esta fundación, que como decía no tiene ningún tipo de actividad y nuestra propuesta es liquidarla de forma definitiva y extinguirla en el registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid. Inicialmente esta fundación tenía como objetivo captar fondos de las empresas privadas dentro de lo que es las partidas de responsabilidad social corporativa con el objeto de transferírselas a los clubes deportivos de nuestra ciudad. En la práctica, es toda esa política de mecenazgo que en un determinado momento en nuestro país tomó impulso, ha dejado de tenerlo y en este momento es muy difícil lograr apoyos privados a una fundación pública de estas características. Las empresas privadas suelen preferir dedicar los dineros que estimen oportunos dentro de sus políticas de responsabilidad social cooperativa directamente a los clubes deportivos sin pasar por una fundación, con lo cual pensamos que no tiene en este momento ningún objeto el mantener la fundación. Y, por tanto, lo que queremos es renovar la composición de los patronos de la fundación. Los patronos son concejales, así lo definen sus estatutos, y se es patrono mientras es concejal. En el momento que se deja de ser concejal, se deja de perder también la característica de patrono. Por tanto, es una fundación que a día de hoy no tiene un patronato constituido. El alcalde es su presidente, la vicepresidenta es la concejala de deportes, pero el resto del patronato está sin nombrar y lo que planteamos es un nombramiento de patronos. El patronato es un reflejo, dicen los estatutos, del Pleno del Ayuntamiento y lo que proponemos es una composición en la que haya 3 vocales del PSOE, 3 vocales de ULEF, 3 vocales del Partido Popular, un vocal de Ciudadanos, un vocal del Pleno, un vocal de Izquierda Unida y 2 vocales de Leganemos, con el objeto único y exclusivamente de extinguir esta fundación. Es decir, que en el momento que si se aprueba por parte del Pleno el nombramiento de patronos, el objetivo de estos patronos será tomar la decisión de comunicar al registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid su liquidación y extinción y, por tanto, desaparecería legalmente. Ya digo que nosotros como Gobierno no le vemos utilidad a esta fundación, por eso estos 3 años tampoco le hemos dotado de ningún tipo de actividad y tener una cosa que no tiene actividad y que tampoco le vemos ningún objetivo práctico, es algo que que conviene liquidar lo antes posible. En la propuesta hacemos constar que el secretario sería el portavoz de Izquierda Unida, porque los estatutos dicen que el secretario del patronato tiene que ser un licenciado en Derecho. Entonces, por eso proponemos nombrar a don Rubén Bejarano como secretario. En el caso de que se apruebe la propuesta que hoy traemos al Pleno, todos los miembros de este patronato que sean nombrados tienen que aceptar el participar en el patronato, porque así se va a comunicar
al registro de la Comunidad de Madrid. Es decir, se va a emitir un certificado por parte del señor secretario en el que se nombran los patronos y además tenemos que poner que aceptan el cargo como patronos y, por tanto, bueno, pues nos faltarían el nombramiento de los 3 concejales del Partido Popular y los 3 concejales de ULEG, si así lo estiman oportuno. Iniciamos un turno de intervenciones. Señora Cruz. Gracias. Bueno, lo primero, señalar que es llamativo que la propuesta de nombramiento del patronato, una vez más, no es proporcional. Lo de la proporcionalidad en esta legislatura ha tenido variaciones en la interpretación desde que algunas concejalas nos cambiaron la situación. Yendo al meollo de la cuestión, esta fundación se impulsa en época del señor Raez como alcalde, se aprueba y pone en marcha ya en época del señor Montoya como alcalde en 2008, como decía el alcalde, para intentar captar fondos privados para fomentar el deporte y ayudar a entidades deportivas y deportistas de la ciudad. Para nosotras, eliminarla es una forma de eliminar una vía de patrocinio de las empresas privadas a una fundación pública para fomentar el deporte en la ciudad. Una fundación que es verdad que debería ser absolutamente transparente en su funcionamiento y en su día no lo fue. Eliminarla lo que supone es que se les deja como única opción a las empresas privadas para hacer un patrocinio vía fundaciones, que es atractivo para estas porque conlleva incentivos fiscales. En Leganés se quedaría únicamente la fundación del Lega. No sabemos si lo que se pretende es allanar el camino y facilitarle las cosas una vez más al Lega. El año pasado ya hizo las funciones, digamos, la Fundación del Lega, entregando 350.000 euros al deporte base, haciendo convenios con 55 entidades y una destacada deportista de la ciudad, que se anunció a bombo y platillo, y también se dijo que la intención era mantener la iniciativa mientras el club permanezca en primera y que las ayudas se realizaban con los mismos baremos técnicos que hace la Concejalía de Deportes para establecer los convenios, subvenciones y ayudas municipales. Una especie de externalización de las funciones de la Concejalía. Recordemos que el club recibe a su vez 360.000 euros anuales como ayuda al deporte base con los equipos que tiene las distintas categorías infantiles, juveniles, etcétera, etcétera, tal y como establece el convenio. Es decir, al club le sale lo comido por lo servido, pero además se beneficia de bonificaciones fiscales que le vienen muy bien y mucha publicidad positiva gratis. Se beneficia al club, pero también se beneficia el señor alcalde, que, por cierto, hemos pedido multitud de veces se nos informe de si este ayuntamiento sigue pagando los gastos de suministro de las instalaciones cedidas en exclusiva al club, y el señor Márquez no ha tenido a bien contestarnos ni una sola vez a esta cuestión. Recordar que solo en luz, cuando el primer equipo estaba en segunda, el gasto anual superaba los 100.000 euros. La instalación, tras subir a primera, duplicó la potencia, con lo que, lógicamente, se habrá duplicado el consumo. ¿Cuánto estamos dándole al club vía pagarle suministros, hacerle arreglos con medios municipales y demás? Pues a nosotras nos parece que hay aquí una simbiosis entre el principal accionista del club y el alcalde, que se benefician mutuamente a costa de lo público. Las subvenciones a entidades deportivas y deportistas podrían hacerse perfectamente vía esta fundación municipal, en vez de dejarla ahí sin funcionar durante tantos años, como ya se hacía en la época de la legislatura del señor Montoya. Lo que habría que asegurar es que dicha fundación funcione de forma absolutamente transparente, que las subvenciones, ayudas o becas se otorguen bajo criterios objetivos y claros, y esto permitiría agilizar la tramitación respecto a la dinámica en esta legislatura, de las que muchas veces se queja el propio equipo de gobierno. Ya en la anterior legislatura la derecha intentó eliminarla en lugar de cambiar el mal funcionamiento. El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas para los ejercicios 2010-2011 señalaba la falta de observancia de la normativa en el régimen de contratación, en la selección de personal, en la ausencia de reglas para la aplicación de recursos, el régimen de funcionamiento interno. Criticaba que se habían externalizado las actuaciones bajo un contrato de outsourcing y que no se había aportado la documentación solicitada por parte de la Cámara de Cuentas ni de dicho contrato ni de otros contratos mercantiles para 6 personas empleadas en estos años en la Fundación, y las actas y soporte documental requerido, señalando que se había contestado desde el Ayuntamiento, en algún caso, que no se habían ajustado por encontrarse extraviada la carpeta, como la de 2011, que contenía las facturas y justificantes de pago de dicho ejercicio. Curiosa esta tradición que hay en este Ayuntamiento de que se pierdan carpetas y expedientes completos.
Vamos, que aparte de realizar captación de fondos, otorgar becas y organizar actividades benéficas varios, el funcionamiento, como digo, dejaba bastante que desear por prácticas caciquiles y clientelares, pero que desgraciadamente no solo afectaban a dicha fundación y que desgraciadamente aún siguen operando en muchos ámbitos en Leganés. El Partido Popular no la liquidó porque no tuvo mayoría suficiente. El PSOE en esta legislatura pasada se oponía. El PP la dejó durante estos años en stand-by, sin funcionamiento ninguno. Este equipo de gobierno, encabezado por el PSOE, en esta legislatura ha hecho lo mismo y la ha mantenido en el congelador, renunciando a realizar un impulso del deporte base a través de un instrumento público que ya estaba creado, que crearon además su propio partido, y al final de la legislatura es el propio PSOE el que propone su liquidación. Aquí nos viene otra vez a la cabeza aquella famosa expresión de la anterior legislatura de la pregunta no es por qué, sino por cuánto. Nosotras vamos a votar en contra de la propuesta de liquidación. Este tipo de instrumentos ha dado buenos resultados en otros municipios y creemos que puede ser un buen instrumento que dé buenos resultados en Leganés, siempre funcionando con garantías y transparencia. Lo que hace falta es voluntad política para que sea así y funcione adecuadamente. Pero aquí parece que lo que se quieren facilitar son otros intereses una vez más. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Buenos días a todas y a todos. Este pueblo es muy raro, ¿verdad? Acabamos de escuchar la intervención de un anticapitalista pidiendo que el deporte en Leganés lo financien las empresas. Yo a veces entro en cortocircuito. Nosotros, salvo que alguien en sus intervenciones nos demuestre que tiene alguna utilidad esta fundación, vamos a votar a favor de su disolución. Fundamentalmente por una cuestión. Al final, estas fundaciones hay que dotarlas de estructura y esta estructura se suele comer una parte muy importante de lo que aportan las empresas. O sea, al final montamos, por decirlo de alguna manera y que se me entienda, chiringuitos que para lo único que sirven, o sirven para poco más que para mantener esos chiringuitos. Y no encontramos, y además, la señora Cruz habla de ayudar al deporte base. Es que el deporte base lo tiene que ayudar el ayuntamiento. No, o sea, es que si lo que estamos planteando es que el deporte base funcione solo si hay dinero que regalan las empresas, es que estamos perjudicando claramente al fútbol base. Nosotros y nosotras opinamos que el fútbol base merece mayor inversión por parte del ayuntamiento, no creación de nuevos chiringuitos para hacer poco más que pagar las facturas que genera el propio chiringuito. Por lo tanto, e insisto, nosotros no estábamos aquí en las legislaturas donde esto se utilizó, desconocemos el histórico más allá de lo que hayamos podido leer, salvo que alguien nos convenza de que esto tiene alguna utilidad. Nosotros y nosotras estamos de acuerdo en que se cierre algo que no se está utilizando desde hace demasiados años y que para utilizarlo habría que invertir un dinero que se va a comer los posibles réditos que diera esta Fundación para el Deporte. Animamos al Gobierno a que mejore las subvenciones y el dinero que se aporta al fútbol base, animamos a la oposición a que cuando vengan esas modificaciones, si vienen, que las voten a favor, pero en cualquier caso creo que basta ya de externalizar tareas que son propias del ayuntamiento en chiringuitos que luego no tienen el control administrativo que se tiene en el ayuntamiento. Y, créanme, entro en cortocircuito cuando el anticapitalismo de Leganés plantea que el deporte base lo financien las empresas privadas, que como sabéis, bueno, pues ahora es difícil recaudar ese dinero. Entonces, cuando no haya dinero porque las empresas no aporten, ¿qué hacemos? Y otra cuestión, ¿qué vamos? ¿A visitar a las empresas para decirles que nos den dinero para mantener el chiringuito? ¿Ese dinero que dan las empresas tiene contraprestación luego o no? Porque en otras situaciones similares decimos que las empresas dan dinero porque luego lo sacan por otro lado. Entonces, no sé, o se es anticapitalista por la mañana y por la tarde, lo que no se puede ser es partícipe de las políticas de derechas por la mañana y por la tarde en la intimidad ser anticapitalista. Entonces, nosotros vamos a avalar la disolución, salvo que alguien nos convenza de lo contrario. Gracias. Más intervenciones. Señor Recuenco y luego el señor Delgado. Gracias. Buenos días. Pues como dije ayer en la Junta de Portavoces, no tiene sentido mantener una fundación que no tiene actividad alguna.
Nosotros somos partidarios que cada empresa decida individualmente cómo colaborar con las entidades deportivas, o bien lo hagan vía directa entregando el dinero al club, o bien vía directa a través de una fundación, como considere cada uno libremente manejar sus recursos económicos. Por eso vamos a votar a favor del cambio de patronos y de la extinción de la Fundación para el Deporte. Creemos que no tiene sentido que el Ayuntamiento ejerza de mediador con las empresas para obtener recursos para el deporte municipal. Gracias, señor Delgado. Gracias, buenos días. Desde Unión por Leganés vamos a proponer, en primer lugar, que este punto quede sobre la mesa, porque, por un lado, entendemos que la propuesta de nuevo patronos no es para nada representativa y entendemos que es antiestatutaria, es decir, creemos que no se está cumpliendo la ley y eso habría que darle una vuelta correctamente para que se ajuste al menos la propuesta de nuevos patronos a los estatutos y a la normativa vigente. Y, por otro lado, entrando ya en el fondo de las cuestiones, y voy a intentar a ver si soy capaz de convencer al señor Muñoz, que ha planteado motivos o razones por los cuales no deberíamos de disolver esta fundación, pues bueno, voy a intentar ser lo más pedagógico posible en esta cuestión. En esta corporación se han hecho muchas actuaciones que van contra el sentido común, muchas. Pero yo creo que esta que se quiere hoy aquí llevar a cabo, de extinguir a la fundación, es una de las más grandes. Es una de las más grandes porque aquí se está criticando el instrumento cuando el problema siempre ha sido de los músicos. Es decir, el instrumento es útil, es válido, funciona en muchos ayuntamientos de todos los colores políticos y aquí lo que ha habido ha sido muy malos músicos que, por un lado, interpretaron mal ese instrumento durante sus primeros 4 años de vida, insisto, creación del Partido Socialista y del señor alcalde, el señor Gómez Montoya, ahora otro socialista, el señor Llorente, quiere extinguirlo, y luego hubo otros 6, 7 años en los cuales los músicos directamente no han querido tocar el instrumento. Es decir, ha habido una desidia absoluta y no han querido ponerlo en funcionamiento de ninguno de los casos. Pero esto sería como que en un teatro que tuviera esta ciudad, como no hay representación teatral, no la vamos a cargar. Vamos a destruir ese teatro porque como no hay obras y no se representa nada y nadie tiene interés en representar allí nada, pues nos cargamos el teatro en sí. Esta fundación, para que lo sepan los ciudadanos, no le cuesta ni un solo céntimo a los vecinos. Es decir, cuesta 0 euros. Es decir, como diríamos en manchego, no pide pan. Es decir, no hace daño a nadie el que siga existiendo esta fundación. Pero, por otro lado, si ahora la extinguimos, estamos amputando posibilidades de gobernantes o corporaciones futuras, porque sí pueden entender, como en ayuntamientos como en Valladolid, Avilés, Antequera, Badajoz, Salamanca, Gijón, Valencia, que este instrumento es útil. Yo puedo comprender las razones políticas por las que un determinado gobierno, un determinado partido, dice yo no creo en las fundaciones, pero me parece que no es responsable políticamente, ni es prudente, ni es justo cercenar esa posibilidad a futuros gobiernos, porque dentro de 10 meses hay unas elecciones y hay otra alternativa política y cree en el modelo de las fundaciones. ULEF, por ejemplo, cree en el modelo de las fundaciones. Si ustedes, esta corporación, hoy aquí la disuelven y la extinguen, lo que están provocando es que el nuevo gobierno tenga que volver a constituir algo que ya existe y que no cuesta ni un céntimo a los vecinos. Es algo delirante, es algo kafkiano, no tiene sentido. Si ustedes son los que van a gobernar en el futuro, pues no lo usen y ya está. Pero no amputen la posibilidad a posteriores corporaciones de que puedan utilizar esta fundación. Esta fundación es cierto que se ha utilizado de una manera clientelar, irregular, oscura, y nosotros hemos sido los primeros en criticarlo. Pero es un instrumento útil, insisto, no es problema del instrumento, sino del músico. Y voy a dar casos y ejemplos concretos. No hay que ir a buscar a las empresas para que pongan dinero a la fundación. La fundación es un incentivo y un aliciente para que las empresas puedan poner dinero porque les desgrava en Hacienda. Es decir, esas ayudas económicas que otorgan las empresas vía una fundación les supone una desgravación fiscal. No tenemos por qué ir llamando a las empresas, simplemente hay que decirle a las empresas que existe ese instrumento en el ayuntamiento que está con un control político y control público para que puedan hacer esa inyección económica. Por otro lado, la fundación es la mejor manera de poder ayudar a deportistas individualmente considerados. Por ejemplo, yo no conozco al ayuntamiento que dé, por ejemplo, subvenciones directas a un deportista. Se lo da a clubes, da a colectivos. A un deportista, yo eso veo complicado que se pueda hacer. Eso se puede hacer a través de una fundación. Pero voy a más, y es algo que nos demandan los propios clubes deportivos.
¿Por qué no se le ha dado virtualidad a la Fundación cuando sería un instrumento muy ágil y muy eficaz para evitar este cortocircuito? Esto sí que está habiendo un cortocircuito en esta legislatura en cuanto a las modificaciones presupuestarias, en cuánto dinero se da a un determinado club u otro. El ayuntamiento otorga una subvención a esa fundación y esa fundación podrá establecer ayudas económicas de una manera mucho más ágil y no supeditadas al, podemos decir, el control político, no, es decir, al bloqueo político que pueda haber circunstancialmente en un pleno, y a través de esa fundación tirar hacia adelante. No entiendo por qué el ayuntamiento se quiere despojar de un instrumento que tiene, pero en cambio no tiene ningún problema en firmar a convenios y acuerdos con la Fundación del Real Madrid o la Fundación del Lega u otras fundaciones. Es decir, ¿es bueno llegar a acuerdos con fundaciones externas, privadas 100%, y no con una que tenemos nosotros mismos? Yo no lo veo lógico, no lo veo ningún sentido. Pero insisto, si políticamente alguien no quiere usar la fundación, perfecto, es que no nos cuesta nada, no supone ningún problema. Pero, por favor, no impidan, no cercenen, no amputen la posibilidad de que en el futuro determinada corporación o incluso determinado partido que ahora no está de acuerdo vuelva a estarlo dentro de unos meses, porque, insisto, ha sido el Partido Socialista el que creó esta fundación y ahora la quiere extinguir. Pues imagínense, con estos cambios de opinión que tiene el Partido Socialista, a lo mejor dentro de 7 meses o dentro de 10 quiere otra vez tener una fundación. Y vamos a cargárnosla cuando ya la tenemos hecha. Es decir, vamos a tener que crear otra vez una escritura, contratar a alguien o a utilizar servicios del ayuntamiento para que haga esas escrituras, registrarlo, notario, cuando ya lo tenemos. Cuando ya lo tenemos. No tiene ningún sentido, vecinos de Leganés. ¿Ustedes le ven algún sentido? Yo ninguno. Entiendo que no les guste, que no la usen. Pero a mí tampoco me gusta LG Medios o Ensule. ¿Y proponen aquí que se cierre? Usémosla mejor. ¿Cerramos el ayuntamiento porque no nos gusta cómo, por ejemplo, tener la limpia en las calles? No, hagamos mejor el ayuntamiento, cambiamos sus gestores. Creo que esto es matar moscas a cañonazos y me da la sensación que obedece más bien a vendetas políticas de no querer dejar en el recuerdo de la ciudad nada que huela al señor Gómez Montoya en estas peleas que tienen el socialismo pepinero, o bien que lo que se quiere es un monopolio de fundaciones privadas que sean las únicas que gestionen determinadas ayudas públicas. Y, en cambio, la que tenemos pública y nuestra, pues la extingamos, la hagamos morir y entonces ya nos pongamos solo en manos de esas fundaciones privadas que responden a otros intereses y sin ningún tipo de control público, por muy bien intencionadas que sean. Por lo tanto, insisto, creo que lo más razonable es dar una vuelta, dar una pensada, analizar los argumentos en pro y en contra, no corre prisa, no es ninguna prioridad de los vecinos, no veo manifestaciones en la calle reclamando el cierre de la fundación. Entonces, perfectamente se puede esto analizar, darle una pensada este verano y todos los concejales analicemos si puede ser útil o no este instrumento y, sobre todo, insisto, además la propuesta es manifiestamente irregular. Es decir, una propuesta en la que hay 5 representantes del Partido Socialista cuando tiene los mismos concejales que, por ejemplo, Partido Popular o Unión por Leganés, no me parece representativo, ni justo, ni proporcional, ni nada. Con lo cual, ya desde un punto de vista técnico, creo que eso debería de modificarse. Y ya desde un punto de vista de contenido, entiendo que lo mismo. Si al final hay una votación sobre el fondo, evidentemente habrá un voto en contra de Unión por Leganés. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bueno, el problema de fondo es la financiación del deporte. Ese es el problema de fondo. Y ahora estamos hablando también de las formas, de cómo llega el dinero a los deportistas de nuestra ciudad para realizar esas actividades deportivas. El caso es que estamos hablando de un instrumento que en este momento no tiene actividad. Dice el señor Delgado que no nos cuesta nada, es verdad, no nos cuesta nada, pero también nos pregunta todos los años la Cámara de Cuentas, ¿para qué tienen ustedes creada una fundación si no tiene actividad? O le dan actividad o la disuelven. Eso es lo que nos dicen. Y dice, bueno, pues nosotros no, nosotros ni hacemos una cosa ni hacemos otra. Bueno, pues yo creo que dar una solución a los problemas, porque es verdad que tenemos un problema de fondo, ¿no?, que es la financiación de los clubes deportivos. Pero cuando traemos modificaciones presupuestarias para mejorar las financiaciones de los clubes deportivos, el señor Delgado vota en contra. Cuando traemos una modificación presupuestaria para mejorar la financiación de los deportistas individuales, porque la modificación presupuestaria que hemos traído aquí al Pleno llevaba una propuesta de subvenciones individuales para deportistas de 30.000 euros, el señor Delgado vota en contra. Desde luego, usted, señor Delgado, no le preocupa el fondo del problema, que es la financiación del deporte base. Entonces, lo que le importa es dejar la fundación viva, por si acaso usted es el alcalde de la próxima legislatura y puede mandar sobre la fundación. Entonces, ¿de verdad qué le preocupa a usted? ¿Mandar sobre la fundación o el deporte base? Si lo que le preocupa es el deporte base, vote a favor de la modificación presupuestaria.
Y no nos cuente historias ahora de si da pan o pide pan o deja de pedir pan la Fundación. Es que es más transparente la gestión del presupuesto municipal y la modificación presupuestaria que la Fundación. Porque la modificación presupuestaria lo que pretendía es dotar de más recursos a los clubes deportivos, pero para poder pagar esa subvención hay que aprobar un convenio, fiscalizar las facturas, aprobarlos en la Junta de Gobierno en 2 ocasiones, intervenido por las señoras interventoras. Es decir, es que tiene muchos más controles el dinero público del Ayuntamiento que el de la Fundación. Es decir, si lo que nos preocupa es la transparencia, hay más transparencia en el Ayuntamiento. Si lo que nos preocupa en la financiación del deporte base, el señor delegado ha tenido oportunidad de votar en diferentes ocasiones una propuesta para mejorar la financiación del deporte base. Pero me da la impresión de que a usted no le preocupa el fondo del asunto. Lo que le preocupa es la forma. Lo que le preocupa es si usted va a poder gestionar esta fundación en el futuro, sí o no. Mira, es que a los vecinos sí que le da igual ahora mismo quién va a ser el próximo presidente de la Fundación Leganés por el Deporte. O sea, lo que tenemos encima de la mesa es una fundación que no tiene actividad y que difícilmente va a tener actividad en el futuro. Si no se trata de quién va a ser el próximo presidente dentro de un año, es que difícilmente va a tener actividad en el futuro, porque no tiene ningún tipo de estructura. Y ya digo que nosotros no somos beligerantes contra las fundaciones. Si aquí hay una fundación pública, que es la Fundación Juan Muñoz, que funciona estupendamente bien, porque tiene edificios, tiene personal, tiene estructura y hace una fantástica labor social. No es un problema de las fundaciones, es un problema de esta fundación que no tiene actividad y que además las empresas privadas, si quieren buscar algún tipo de beneficio fiscal, van directamente a las fundaciones deportivas que hay ya en el entorno y a los clubes deportivos. Si es que le dan el dinero directamente a los clubes de balonmano, de vóley, de fútbol sala, de rítmica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hace falta, no es imprescindible una fundación pública que haga de intermediario, donde además habría que pagar la estructura que en este momento no existe. O sea, no le vemos ningún tipo de beneficio y, por tanto, pues por eso planteamos la disolución. Es que una cosa que ahora mismo no sirve para nada, a lo mejor es liquidarla. Y dentro de unos años, si alguien la quiere montar, bueno, pues ya veremos la situación socioeconómica del momento. A lo mejor cambia la ley y hay alguna ventaja objetiva que en estos momentos no existe. Iniciamos segundo turno de intervenciones. Señora Cruz. Gracias. Señor Muñoz, su interpretación de mis palabras no tiene nada que ver con lo que yo he manifestado. Yo no he dicho en ningún momento que pretendamos que esta sea la única vía de financiación del deporte base en la Fundación a través de las aportaciones privadas de las empresas. Para nada he dicho eso. Lo que hemos planteado es que, aparte de la estructura de la concejalía, los recursos que ya hay y los presupuestos propios de la concejalía municipales, está este instrumento que, como ya lo han dicho, no nos está costando en este momento ni un euro a la ciudadanía, que ya está creado y que puede ser útil, que puede serlo, para que de una forma clara y transparente se puedan captar fondos adicionales privados para que luego se destinen a becas y subvenciones al deporte base. También para hacer acciones benéficas, para recaudar fondos, que es otra vía de recaudación de fondos, que en su día se hicieron distintos eventos de este tipo y que son difícilmente realizables desde la delegación. Como insisto, no hemos planteado en ningún momento ni eliminar funciones de la delegación, ni plantilla, ni recursos, ni dotación presupuestaria. Usted sabrá que pretende, mezclando churras y merinas, supongo que justificar su posición de voto. Pero yo no he dicho eso bajo ningún concepto en mi intervención. Vuelvo a plantear, ¿qué sentido tiene que el Ayuntamiento dé, vía convenio, 360.000 euros todos los años al Lega para que luego el Lega convenie a su vez con 55 clubes deportivos de la ciudad, darles 350.000 euros al año con los criterios de la concejalía? ¿Acaso no es eso externalizar precisamente esta cuestión? ¿De qué se beneficia aquí el Lega? Pues lo he dicho antes, de propaganda gratuita, porque esto le da muy buena publicidad y no le cuesta un euro, y de exenciones fiscales, porque recordemos que no es lo mismo dar como empresa privada o particular determinado dinero a un club deportivo directamente que a una fundación pública que tenga reconocidas determinadas cuestiones. Los incentivos fiscales son bastante más cuantiosos. Y aquí lo que estamos fomentando es que el Lega tenga unos potentes e importantes beneficios fiscales, que ahora le viene muy bien porque pues así se desgrava y así pues bueno, le viene bien tener mayor excepciones fiscales cuando está recibiendo un dinero importante por parte de la Liga. Se le facilitan determinadas cuestiones en las cuentas al Lega. Eso es lo que estamos haciendo. Y eliminar esta fundación, desde mi punto de vista, y haciéndolo en el tiempo de descuento de la legislatura, únicamente va en la línea de ir a hechos consumados y dejar esto ya
como modelo para futuro. Y no tiene ningún sentido si en 3 años este equipo de Gobierno en ningún momento ha manifestado ni una sola vez, ni en este pleno, ni en declaraciones a prensa, etcétera, etcétera, que quería eliminar esta fundación, que lo haga ahora. Vuelvo a insistir, la pregunta es no por qué, sino por cuánto. En tiempo de descuento estamos viendo determinadas cuestiones en las que este equipo de Gobierno de repente parece que mete el acelerador para dejar atadas determinadas cosas porque hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar a partir de 2019. Nosotras vamos a votar en contra de que se elimine. No está costando un euro a la ciudadanía de momento esta fundación y no habría ningún problema en dejarlo como está y que la futura corporación lo valore con tiempo y debidamente desde el inicio y que se haga lo que corresponda. Gracias. Señor Muñoz. Señor Egea, perdón. Sí, gracias. Buenos días a todos. La verdad es que no iba a intervenir, ¿no? Pero bueno, según lo que he escuchado de todos los intervinientes, pues voy a decir unas pocas palabras. Bien, esta fundación, yo por lo menos no tenía conocimiento, ¿no?, de que todavía existía. Yo existía que esta fundación hace muchos años existió aquí en Leganés, pero yo pensaba que no existía. De hecho, son 7 años que no se hace nada con ella. Hay gente que no quiere que deje de existir, pero esos 7 años no hubo propuestas ni ningún grupo político, no hubo ninguna acuerdos con empresa privada para traer aquí algún tipo de proyecto para esta fundación. Entonces, no tiene servicio ninguno. Esta fundación, que yo recuerde, el 70% de la fundación se lo llevaban los cargos de esa fundación y un 30% aproximadamente se lo llevaba el deporte. Entonces, ¿para qué sirve esa fundación? Normalmente las fundaciones ahora deportivas las generan los propios clubs y las fundaciones deportivas, incluso las propias federaciones. No tiene por qué pasar por una administración pública, en este caso de hacer intermediarios. No tenemos que hacer intermediarios de nadie, del dinero privado con el dinero público. Y nosotros no tenemos por qué otorgar esas becas o esas ayudas. Ya hacen directamente los clubs o las propias fundaciones de ellos. Y eso se hace por méritos. Y luego el Ayuntamiento de Leganés, a través de su Consejería de Deportes, pues por méritos o por circunstancias X, se le puede dar a esos deportistas que son premiados y que tienen méritos y que dan publicidad a la ciudad a nivel internacional. Entonces, yo veo que esta fundación, que ya un montón de tiempo parado, no vale para nada. Por decirlo de una forma clara, no existe, no vale para nada. ¿Que luego hay que hacer una nueva fundación? Pues yo creo que no hace falta. Las fundaciones ya cada club las tiene, además una fundación. Ahora no es como antes, es mucho más sencilla hacerla, ya se desgravan ellos, esas entidades privadas, se desgravan a nivel Hacienda, tienes unos incentivos para ellos y no hace falta tramitarlo a través de otro tipo de fundación ni una intermediación de lo público. La verdad que si fuera una fundación que estuviera ya activa o funcionando o con unas cuentas saneadas o con unas cuentas que dieran valor a los deportistas que están en nuestro municipio, pues vale bien, pero si no, lo veo un absurdo tener esta fundación. Muchas gracias. Señor Muñoz. Bien. A veces estaba escuchando el discurso de la señora Cruz y me recordaba lo que nos dice siempre el señor Recuenco, aquello de la colaboración público-privada, que muchas veces hemos criticado porque entendemos que lo público tiene que garantizar los servicios a la ciudadanía. Entiendo que el señor Recuenco es su forma de pensar y tiene todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones. Lo que no se debería premiar en este pleno son las incongruencias. Por las mañanas hablo de que no puede haber un solo euro para empresas privadas en el ayuntamiento y por las tardes pido que se mantenga la fundación para que las empresas privadas financien parte de la actividad deportiva. A nosotros nos parece un sinsentido. Agradezco las palabras del señor Egea porque, más allá de la diferencia política, sé que es una persona que sabe de deporte por la actividad que ha desarrollado en su anterior etapa como civil, ¿verdad? Entonces, sé que sabe de la cuestión. Eso es. Entonces, nosotros nos hacíamos la siguiente pregunta cuando lo trae el alcalde a pleno.
vamos a hablar con los clubes y le preguntamos a los clubes para qué servía esto, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, entre algunas lindezas, nos dicen que ellos lo único que saben es que le dieron unos botiquines un año y ya está. Es todo lo que hizo la Fundación para el Deporte en Leganés. Por lo tanto, nosotros no le vemos... Primero, habría que discutir la política de cómo financia este ayuntamiento a las entidades deportivas desde una perspectiva global, y si abordáramos ese debate algún día, nosotros diríamos que pensamos que el ayuntamiento tiene recursos propios suficientes para realizar las tareas que tiene que realizar. Pero además hay otra cuestión. Crear una fundación no es mandar un cohete a la luna. Es decir, que son 4 trámites y que si el siguiente quiere entrar, pues que lo vuelva a activar. Lo que no tiene ningún sentido es mantener una fundación que el Tribunal de Cuentas nos dice que para qué sirve, mantenerla abierta sin que tenga absolutamente ninguna actividad. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener nuestra posición de voto, y es que entendemos que hay que disolverla y extinguirla. Por otro lado, mezclar el Lega con esto es un poco tramposo, ¿verdad? Nosotros somos los primeros que hemos dicho que estamos en contra de que el ayuntamiento dé dinero al Leganés para que el Leganés lo reparta. Estamos en contra, lo hemos dicho, por activa y por pasiva. Mezclar estos dos debates es un ejercicio de demagogia sin parangón. No estamos hablando de la misma cosa. A mí me gustaría saber qué otros intereses hay para mantener la fundación y a quién se querría dar el dinero luego. Pero esto es otra cosa que forma parte del terreno de las especulaciones. Por favor, no hagan demagogia. No estamos hablando del tratamiento que el Ayuntamiento de Leganés le tiene que dar al Club Deportivo Leganés. Estamos hablando de otra cosa y, por lo tanto, centrémonos en el debate. A mí me parece legítimo que el señor Recuenco diga que cree en la colaboración público-privada en casi todos los aspectos. Aunque en esta, como no la hay, pues votará a favor de disolverla. Me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo es que cada día digamos una cosa distinta en espacio de 5 minutos. Si las empresas privadas son verdaderas criminales, como se ha expuesto desde mi izquierda en esta tribuna, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué y por cuánto? ¿Y quién está detrás de que se venga aquí a plantear que quieren que el deporte, el Leganés, lo financien empresas que, por cierto, vendrán cuando quieran y que además tienen la posibilidad de contactar directamente con los clubes? Y que la experiencia de esta fundación es que al final aquí había una estructura que había que pagar y a los clubes les llegaba un botiquín. ¿Un botiquín? Todo lo que hizo la fundación. Por lo tanto, ¿por qué y por cuánto? Igual que en el urbanismo, el otro día, ¿por qué y por cuánto se defiende esta posición? Gracias, señor Recuenco. Sí, brevemente. Pues sí, señor Muñoz, yo creo que la colaboración público-privada sí funciona, pero en este caso es una fundación que no tiene ningún tipo de actividad y cuando está funcionando no ha funcionado bien. Por tanto, yo creo que la experiencia en nuestro municipio no ha sido satisfactoria para mantener este tipo de fundación y por eso vamos a votar a favor de su extinción. Entre otras cosas, porque decimos que no creemos que el ayuntamiento tenga que intervenir en el mercado privado para decir dónde tienen que destinar las empresas sus recursos que quieran destinarlo al deporte o no deporte, y luego tengan también la libertad las diferentes empresas en poder hacerlo como quieran, o bien directamente, como se está haciendo en el Club Deportivo Leganés, donde hay financiación privada, o como en el Básquet Leganés, que también hay financiación privada, o en el Fútbol Sala Leganés, que también hay financiación privada, y no hay ningún tipo de fundación por medio, sino que directamente las empresas consideran que es oportuno realizarlo así. O bien vía fundación, que también existe ese modelo en diferentes empresas que pueden constituir una fundación porque les pueda interesar más. Yo creo que esa libertad tiene que existir y esa no intervención por parte del ayuntamiento también, sobre todo cuando se ha demostrado con el tiempo que no funciona. Señor Delgado. Bueno, yo creo que en este debate se han mezclado muchas cosas. Por todas partes, algunas tienen más fundamento, otras menos, pero no se va a lo principal de lo que estamos aquí debatiendo, a mi juicio. Por otro lado, señor Llorente, si a usted le importa mucho el deporte base, apruebe un presupuesto de una vez, que lleva 3 años y 2 meses sin aprobarlo y que lleva desde hace 7 meses con los votos favorables de Unión por Leganés para poder sacarlo adelante.
Dígaselo usted a esos vecinos, dígaselo a esos clubes y esas entidades de que usted no le da la gana presentar un presupuesto, no parches, un presupuesto en el que usted ponga negro sobre blanco lo que quiere ayudar a cada club, cada colectivo, cada entidad o cada deportista. Dígaselo usted a los vecinos porque no ha cumplido con su obligación básica como alcalde, que es traer aquí de alguna vez un presupuesto. Y dígaselo también a los de balonmano, ¿cuándo piensa usted terminar en Manuel Cadenas? O a aquellos que iban a la piscina Solagua hace tantos años, usted su preocupación por el deporte base, por la recreación deportiva, etcétera, etcétera. Por otro lado, parece mentira, señor Llorente, con su intervención, que la Fundación por el Leganés por el Deporte la han creado ustedes, que la creó el Partido Socialista. Es que parece que la ha creado Unión por Leganés, que la creó el Partido Socialista y estando usted en ese gobierno. Que usted formaba parte del gobierno del señor Gómez Montoya, que aprobó esta fundación, que fue gestionado entre esos 4 años y que hizo lo que hizo durante esos 4 años. Que parece que es que aquí la Fundación para el Deporte la ha inventado otro, que la inventaron ustedes. Que ustedes cambian de opinión ahora, pues lo pueden hacer también dentro de 8 o 9 meses. Pero ¿por qué cercenan la posibilidad de que la próxima corporación, sea la que sea, no pueda utilizar este instrumento? Las mayores de las críticas, por no decir las únicas críticas que he oído, han sido todas a los músicos, no al instrumento. Nadie ha criticado la Fundación, porque entiendo que al Partido Popular le parece bien esa colaboración público-privada y las fundaciones en otros ayuntamientos, Valladolid, Avilés, Antequera, Badajoz, Salamanca, Gijón, Valencia, Alcobendas, han sido regidos por gobiernos de derechas y gobiernos de izquierdas y ha funcionado una fundación, es decir, las fundaciones funcionan. Claro, lo que tiene que haber es buenos gestores, igual que hay ayuntamientos que se gestionan bien y que se gestionan mal, pero nadie le da por cerrar el ayuntamiento porque se ha hecho un mal uso durante determinados años por determinados gestores. Tenemos una fundación, podamos usarla. El que no quiera usarla está en su competencia política el no hacerlo. Pero ¿por qué amputa a los demás esa posibilidad? Y sí que hay dificultades administrativas para crear este tipo de fundaciones. Se tarda tiempo, se lo aseguro. Si se tardaron meses hasta para cambiar de nombre a la empresa de Legacom, y lo podrán decir los señores del Partido Popular, imagínense, para crear este tipo de infraestructuras, que además va a suponer un gasto extra, el que sea, 800, 1.000, 1.500, 3.000 euros, va a costarle a los vecinos una nueva fundación, si hay una voluntad política de crearla, que ahora no la podemos ahorrar. Pero es que es una prioridad para este municipio el cargarse una fundación que nos cuesta 0 euros. ¿De verdad eso es una prioridad? ¿Que estemos aquí ocupando en este pleno tantísimos minutos en algo como esto? Yo no lo veo ningún sentido. Por otro lado, decía el señor Egea que las empresas pueden ir a las fundaciones de los clubes. Dígame usted qué clubes tienen fundación en Leganés, señor Egea. Que yo sepa, el Club Balonmano Leganés no tiene fundación, ni el de voleibol, ni el de baloncesto, ni los de fútbol sala, yo lo desconozco. Yo creo que la única fundación que yo conozco que tenga un club es el Club Deportivo Leganés. Con lo cual, sinceramente, señor Egea, yo no le entiendo lo que usted quiere plantear. Luego, en cuanto que se lleve la estructura, el 50% o más de la aportación que se daba a la fundación, pues podemos criticarlo. Y hemos sido nosotros los primeros, efectivamente. Se daban botellines, se daban botiquines, se daban toallas, se daban cheques. Y se lo llevaba casi todo el gestor y su equipo. Pero volvemos a lo mismo. La crítica es cómo lo hicieron los gestores. No qué se puede hacer con esa fundación. Sinceramente, ¿no les importa nada que dentro de 7 meses, 8, 10... haya otra corporación, la que sea, señor Llorente, que pueden ser ustedes, porque son ustedes los que crearon esta fundación y consideren que es útil y necesaria esta fundación? Sinceramente, ¿qué ganamos? La pregunta del millón. ¿Qué ganamos cerrando la fundación? ¿Qué ganamos? Esa es la pregunta del millón. Si no ganamos nada, ¿para qué perdemos el tiempo en esto? Si es que no ganamos nada, pues entonces dejemos que las próximas corporaciones decidan al respecto. Dice que el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas decía que qué hacíamos con esta fundación y que no tenía actividad. Pues la pregunta, señor Egea, que también ha dicho que durante 7 años no se ha hecho nada, pregúnteselo usted a los gobiernos. ¿O le vamos a echar la culpa a usted como concejal de la oposición de lo que no se ha hecho en la ciudad, yo que sé, en Ensule, o en el Eje Medio, o en el Ayuntamiento? Yo a usted no le echaría la culpa. Yo le echaría la culpa a los gobernantes. Pregunte usted al Partido Popular durante 4 años y al Partido Socialista porque no han hecho nada con la fundación, pero no haga un reproche genérico a toda la corporación, porque sería injusto y además estaría reprochando usted a sí mismo. No, la Fundación para Leganés para el Deporte no ha tenido virtualidad para el Partido Socialista durante 3 años, sí lo tuvo anteriormente y nunca la ha tenido para el Partido Popular en Leganés, porque en otros ayuntamientos el Partido Popular está encantado con las fundaciones para el deporte. En Leganés no, porque dice que se usó mal. Bueno, perfecto, que la usen bien, o no eran capaces. Yo esto lo comparo con a un niño de 5 o 6 años que le regalan un violín. Y claro, como no sabe tocar el violín, no sabe qué hacer con él, ¿qué es lo que hace? Pues cargárselo. Lo rompe y entiende que la única actividad divertida y recreativa que puede hacer con el violín, incapaz de tocarlo, incapaz de sacarle provecho, es destruirlo. Pues lo que están ustedes haciendo con la fundación.
como no saben qué hacer con ella, porque cuando lo hicieron era un chiringuito, como no saben hacerlo bien, no saben hacerlo transparentemente, ejemplarmente, honradamente, creen que los demás nunca lo van a saber hacer bien y no lo harían bien, pues nada, como el balón es mío, pues yo me lo cargo y que nadie más juegue con él. Hombre, no. Señores del Gobierno y señores que van a apoyar en la liquidación de esta fundación, seamos responsables, seamos prudentes, sobre todo prudentes. No condicionemos futuras corporaciones con algo que a día de hoy no pide pan y que puede ser útil. Sinceramente, yo reformulo y vuelvo a pedir que se quede sobre la mesa esta propuesta. Insisto, la propuesta en términos técnicos es absolutamente antiestatutaria y no representativa, es ilegal. Vamos a hablar en plata, es ilegal. Y, por otro lado, sobre el fondo, entiendo que tenemos que darle una vuelta y una reflexión conjunta y no tomar una medida tan precipitada. Por lo tanto, pediría que se quede sobre la mesa y, si no, pues, ¿qué más remedio? Votaremos en contra. Mayorías, minorías manda, la democracia es así. La democracia hoy dirá una cosa, pero a lo mejor dentro de 10 meses dirá otra. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a votar que se quede sobre mesa el expediente, pero vamos, antes de votar, no hay ninguna duda sobre la gestión que se ha realizado en la Fundación durante los años que ha estado funcionando. Ni era un chiringuito, ni había ningún problema de funcionamiento, ni había nada oscuro. Es decir, no se disuelve la Fundación por eso, ni porque haya problemas políticos de ningún tipo. Es decir, ha pasado unos cuantos años, en un determinado momento se pensó que era una estructura útil y ahora mismo pensamos que no tiene esa utilidad. Hace 30 años había un patronato deportivo leganés y después, con posterioridad, se vio que no era útil y se disolvió. Había un club municipal donde se gestionaba el voleibol, el balonmano, el baloncesto y un largo etcétera de actividades, y se estimó que era más útil una estructura con clubes deportivos especializados en cada uno de los deportes, y se cambió el modelo. Es decir, el modelo hay que adaptarlo a las necesidades del momento. Y hoy le ha dicho, señor Delgado, todos los portavoces, y algunos de ellos muy expertos en materia deportiva, que es que no tiene ningún tipo de utilidad. Entonces, no tiene ningún tipo de utilidad. El chiringuito se lo quiere montar usted, señor Delgado. Eso lo quiere usted. Bueno, vamos a pasar a votar la propuesta, pero en primer lugar vamos a someter a votación que se quede sobre la mesa el expediente, que es lo que ha propuesto el señor Delgado. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa? 9. Son las 3 concejales no escrito, más los 6 concejales duras. 9. ¿Votos en contra? 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 17. Pues ahora vamos a pasar a votar la propuesta, pero nos hace falta que nos digan quiénes son los representantes del Partido Popular y ULEG. Del Partido Popular, ¿quién serían los representantes? Señor Martín Illarregui, señora Alonso Álvarez y señor Recuenco. ¿Y por parte de ULEG? Lo trasladaremos a la Secretaría en las próximas fechas. Ya, pero es que hace falta en el acto de hoy que ustedes acepten la composición ¿no? Claro, es que hay que saber si ustedes aceptan el nombramiento o no. Nosotros aceptamos, pero todavía no hemos colegiado quién va a ser las personas que van a formar parte del patronato. Por eso digo que en próximas fechas lo diremos. Bueno, vamos a convocar unos días. Si ustedes quieren tomar posesión del puesto, fenomenal, y si no, pues nada. Entendemos entonces, vamos a pasar a votar el expediente. Yo sería el presidente de la Fundación, que acepto el cargo. La presidenta sería la señora Ayllón, que ¿acepta usted el cargo? El secretario sería el señor Bejarano, ¿acepta usted el nombramiento? Y los vocales serían la señora Micó, ¿acepta usted? El señor Atienza, ¿acepta usted? Sí. El señor Recuenco, ¿acepta usted? Señor Alonso Álvarez, señor Martín Illarregui también acepta. Señor Murillo, ¿acepta el nombramiento? Señora Martínez, ¿acepta el nombramiento? Sí. Señor Egea, ¿acepta usted también el nombramiento? De acuerdo. Pues los señores de ULEG tienen unos días para darnos los 3 nombres de los representantes y además, en el escrito, además de los nombramientos, tendrá que darnos la aceptación del nombramiento como patrono de la Fundación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? 9 votos en contra. Queda aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Bueno, le comunico que se va a proceder le van a notificar en estos momentos un nuevo pleno para el próximo martes a las 10:30, un pleno extraordinario en el que vamos a llevar 3 modificaciones presupuestarias. Son propuestas de alcaldía para aprobar los expedientes de modificación presupuestaria 31, 32 y 33 que se han quedado sobre la mesa en la comisión plenaria, y tal y como se establece en el artículo 73
del Reglamento de Organización Municipal, el alcalde podrá someter al Pleno, a iniciativa propia, propuestas sobre asuntos que no hayan sido previamente dictaminados a propuesta de la Comisión, siempre que cuenten con los informes preceptivos. Como están los informes preceptivos, y acabo de firmar la propuesta de la Alcaldía Presidencia, y la convocatoria del Pleno, le vamos a proceder, como decía, a notificar ese Pleno, que será el martes a las 10:30 de la mañana. Continuamos con el orden del día.